vamos a determinar las expresiones que empleamos o que vamos a revisar durante el curso para el análisis de nuestras pérdidas de energía a lo largo de una conducción y que son consecuencia de los efectos también de la resistencia al movimiento que manifiestan todos los fluidos. En ese sentido, consideraríamos que estas pérdidas manifiestan tanto la resistencia al movimiento como el involucramiento con el tipo de material. ¿Qué hay que enfatizar? El tipo de material, ¿sí? El grado de rugosidad es un factor importante, siendo en este caso las tuberías plásticas las que manifiestan el menor coeficiente de rugosidad y cuya magnitud podríamos decir se mantiene inalterado al paso del tiempo. No así con otros materiales, los cuales reaccionan ante la situación de la oxidación, incrustaciones, inclusive el propio medio en el que se desarrollen, puede causar que este grado de rugosidad o textura de las paredes de la tubería cambie al paso del tiempo. Bien, para ello revisaremos entonces tres ecuaciones de análisis generales que serían las ecuaciones de Darcy-Weisbach, Chessy-Manning y Hazen-Williams. Inicio planteando los datos generales. En cualquiera de estas, a excepción de que en alguna de ellas se marque una unidad diferente, lo enfatizaremos, pero todas ellas dependen principalmente del gasto o caudal, porque es la cantidad de fluido. Dependiendo de esa cantidad de fluidos, la reacción que vamos a tener es disipación de la energía. Mayor gasto, por lo regular, la relación es directamente proporcional. Mayor gasto, mayor pérdida. Este gasto lo vamos a considerar en metros cúbicos por segundo. Cuestión general. La longitud de la tubería es importante. A lo largo del desplazamiento, entre mayor sea también la longitud, semejante al comportamiento con el gasto, mayor serán las pérdidas. La velocidad, consideremos que esta velocidad depende de qué tan amplio, qué tan estrecho sea nuestra sección por la que vamos a transitar, y consideraremos que es la velocidad media del flujo. El diámetro, es importante señalar, las especificaciones de los fabricantes nos arrojan diámetros por denominación, es decir, es el identificador comercial, que por lo regular está dado en pulgadas, ¿sí? Pero es importante tener conocimiento de cómo nuestros fabricantes de tubería en el mercado nacional, ¿sí?, presentan su información, porque en ese sentido el diámetro que a nosotros nos va a interesar es el diámetro interior, el diámetro efectivo. Este diámetro lo trabajaremos en metros. Será necesario hacer la conversión de acuerdo con la aplicación de nuestras ecuaciones. Y planteamos entonces que las pérdidas de energía, o conocidas también como pérdidas longitudinales, van a estar expresadas como una variación de altura. Entonces esta será dada en metros. ¿Ok? Bien. Más adelante detallaremos los casos específicos de los datos de cada una de las ecuaciones. Iniciemos con la primera ecuación, que es la ecuación de Darcy-Weisbach. En el caso de la ecuación de Darcy-Weisbach, esta goza del respaldo de la Comisión Nacional del Agua. Lo hace en su libro número 10 de conducciones del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que emite precisamente la Conagua y que rige los criterios de análisis y diseño. Esta ecuación tiene como característica que define las pérdidas en función de un coeficiente F, ¿sí? La relación de la longitud entre el diámetro y la carga de velocidad, que sería velocidad al cuadrado entre 2 veces el valor de la gravedad. Gravedad que será aplicada
de acuerdo con el valor estandarizado de 9.81 metros por segundo cuadrado. Y la Comisión Nacional del Agua sugiere la aplicación de la ecuación de Colebrook-White para la determinación de este coeficiente F. Coeficiente F que hemos de definir como coeficiente de fricción y cuya característica es que no tiene unidades, sino que es adimensional. ¿Qué elementos son los que, y qué estructura es la que se presenta en la ecuación de Colebrook-White? La ecuación de Colebrook-White tiene como complejidad, podríamos decirlo así, o característica de análisis, que es una ecuación implícita. ¿Qué entendemos por implícita? Que este coeficiente, que es el que nosotros deseamos determinar, aparece como incógnita, tanto en el primer miembro de nuestra ecuación como en el segundo miembro. La forma de resolver una ecuación implícita la vamos a revisar a través de un método de aproximaciones sucesivas. Y es tal vez el inconveniente por el cual muchos rehuyen el uso y aplicación de esta ecuación, llegando a establecer algunas estructuras simplificadas, pero hoy día con el apoyo de nuestras herramientas informáticas la podremos resolver de una forma mucho más simple. Y esa forma de resolución la haremos en Excel a través de la función buscar objetivo, la cual detallaremos más adelante. Entonces, ¿cómo está estructurada nuestra ecuación de Colebrook-White? La ecuación de Colebrook-White establece que el coeficiente F en su estructura sería en el primer miembro 1 sobre la raíz de F menos 2 veces el valor logaritmo base 10 de la epsilon, que para nosotros sería el coeficiente de rugosidad de la tubería. Es la rugosidad absoluta de la tubería, que esta depende del tipo de material. Aquí indico, para efectos de salir de la generalidad, que este coeficiente no es adimensional, sino que este coeficiente nos lo proporcionan por lo regular en tablas, ya vendría como una información, y puede estar en milímetros o en centímetros. Y deberá de ser dividido entre el diámetro interior, el diámetro efectivo, que también tendrá que estar dado en las mismas unidades que trabajemos el coeficiente de rugosidad, porque si ustedes observan, el término que tenemos acá depende del número de Reynolds, y el número de Reynolds es adimensional. Por consecuencia, lo que se busca es eliminar las unidades. Si estuviéramos trabajando entonces la rugosidad absoluta en centímetros, sería importante ajustar nuestro diámetro a las mismas unidades, con la intención de que se eliminen y el resultado de este término sea también adimensional. Esto tendrá que ser dividido entre 3.71 más 2.51 del número de Reynolds, que este número de Reynolds, recordemos, nos permite la clasificación de régimen de flujo, ya sea laminar, turbulento o de transición, en el caso de tuberías. Para canales también tiene aplicación, pero estas pérdidas que estamos evaluando tienen enfoque directamente sobre tuberías, ya que estamos involucrando el diámetro interior de la conducción. Entonces, el segundo elemento dentro del paréntesis multiplica entonces el número de Reynolds nuevamente por la raíz de F. Y es ahí en donde volvemos a tener nuestro coeficiente F como un dato, que es lo que hace que nuestra ecuación sea implícita. Detallemos un poquito sobre esos términos. Hablábamos entonces, y los dejé en color asociados, ¿verdad?, que F es el coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción que se aplica en la ecuación de Darcy-Weisbach, y este es adimensional.
Epsilon sería la rugosidad absoluta de la tubería en función del tipo de material, que se puede expresar en milímetros o centímetros. RE sería entonces nuestro número de Reynolds, que determinamos como el cociente del producto de la velocidad por el diámetro. En este caso, en esta expresión, velocidad dada en metros por segundo y diámetro expresado en metros, porque el término en el que vamos a dividir es la viscosidad cinemática, y esa viscosidad cinemática está en función del tipo de fluido, que en este caso ya puede ser general, de acuerdo con lo que tenemos planteado acá. Podría ser agua, aceite, petróleo, cualquier fluido que tengamos en la conducción, expresada en metros cuadrados sobre segundo, son regularmente las unidades, y que también depende de la temperatura. Recordemos que las propiedades de los fluidos se ven afectadas por factores externos. Estos factores externos por lo regular son la temperatura y la presión. Bien, en ese contexto de datos podemos ver que la ecuación de Hazen-Williams incorpora características del material a través de la rugosidad, condiciones de flujo a través del gasto, la velocidad y el régimen a través del número de Reynolds, ¿sí? Y características del fluido, ya que en Reynolds figura la propiedad manifiesta de la resistencia al movimiento, que es nuestra viscosidad cinemática. Por eso la ecuación de Hazen-Williams goza del respaldo y recomendación que, en el caso de ser dada de una institución de orden gubernamental, como lo es la CONAGUA, prácticamente se respeta como parte de una normatividad. La siguiente ecuación sería nuestra ecuación de Chesi-Manning. En el caso de la ecuación de Manning, esta por lo regular es la que aparece en los manuales de los fabricantes de tuberías. Y vamos a hacer entonces una revisión de por qué los fabricantes, los cuales también saben que la Comisión Nacional del Agua hace planteamiento de respaldo en su normatividad de la ecuación de Darcy-Weisbach. En el caso de los fabricantes aparece como una recomendación de análisis. Podríamos decir que la ecuación de Manning, la ventaja que tiene en comparación con la ecuación de Darcy-Weisbach es que su estructura es mucho más simple, y eso podría ser una justificación. Vamos a tratar de revisar si esa justificación de la simplicidad de aplicación también no tiene un beneficio específico precisamente para quien la recomienda, que serían los fabricantes. ¿Cómo está estructurada la ecuación de Manning? La ecuación de Manning surge de la expresión que plantea Manning en el análisis de canales. Por eso, para muchos, cuando decimos Manning, de forma inmediata se vinculan con el comportamiento de canales. Pero esta estructura está dada para conducciones, punto número 1, cerradas, de sección circular y trabajando a tubo lleno, es decir, trabajando bajo los efectos de la presión. En esta ecuación, vamos a deducir esa ecuación para que le demos sustento precisamente a esta estructura. Se establece que las pérdidas se determinan en base, vamos a decir, de un término escalar que me representa un término de las simplificaciones, ¿sí? Simplificaciones matemáticas de las características geométricas e hidráulicas. Vamos a entender por qué le damos ese término. No es una constante de conversión de unidad, ¿sí? Es un escalar que representa la simplificación de operaciones matemáticas que llevamos a cabo para lograr este resultado. Entonces es el valor 10.293
del valor de n, que recibe por nombre coeficiente de rugosidad planteado por Manning. Es el coeficiente de rugosidad de Manning en base al tipo de material de la tubería, ¿sí? Y cuya característica es también ser adimensional. Ese coeficiente en la estructura tendrá que estar elevado al cuadrado y dividido entre el diámetro interior de la tubería elevado a la 16 tercios, diámetro que también tendrá que ser expresado en metros, ¿sí? Este coeficiente es adimensional. Y todo esto recibe por nombre que es el coeficiente K. Ese coeficiente K, el coeficiente K es 10.293 del valor del coeficiente de rugosidad de Manning elevado al cuadrado, y esto dividido entre el diámetro a la 16 tercios, ¿sí? Ese coeficiente K es conocido también como coeficiente de pérdidas de la tubería. Es conocido entonces como coeficiente de pérdida de la tubería porque depende del material y del diámetro, que son parámetros exclusivos de nuestro conducto. Y esto, para determinar, continuamos entonces para la determinación de nuestras pérdidas, multiplicada por la longitud expresada en metros, el gasto o caudal, expresado en metros cúbicos sobre segundo, y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, a diferencia de la ecuación de Darcy-Weisbach, que es la que nos recomendó la Comisión Nacional del Agua, la estructura de Manning es más simple. Vamos a hacer ese análisis comparativo y daremos sustento a un planteamiento, ¿sí? Y por último, nos remitimos entonces a la expresión de Hazen-Williams. La ecuación de Hazen-Williams tiene fundamento, al igual que algunas de estas, como es la ecuación de Manning. Manning desarrolló experimentos de laboratorio para determinar precisamente sus coeficientes de rugosidad en diferentes materiales, pero principalmente en canales. Posteriormente se hizo el desarrollo para los materiales en tuberías, y en el caso de Hazen-Williams también es una fórmula empírica, ¿sí? Pero esta, por las características, tiene una recomendación de aplicación para pequeños sistemas, es decir, redes pequeñas, que pueden ser sistemas de abastecimiento en edificios. Incluso la normatividad de Pemex en sus plataformas marinas tiene considerada a la ecuación de Hazen-Williams como la ecuación de análisis de sus sistemas contra incendio. En el caso de las plataformas marinas, los sistemas contra incendios en esas plataformas aprovechan el agua de mar, y la tubería tiene que ser tubería de acero inoxidable para evitar precisamente la reacción con ese medio salino. ¿Qué estructura nos presenta la ecuación de Hazen-Williams para la determinación de las pérdidas? En ese sentido, la ecuación de Hazen establece que las pérdidas se determinan en función del cociente del gasto, pero ojo, en este caso el gasto está definido en litros por segundo. Eso es importante respetarlo para efecto de la correcta aplicación de nuestra ecuación. Es entonces el gasto expresado en litros por segundo por
0.2785 del valor del coeficiente C, definido como coeficiente de rugosidad definido por Hazen-Williams, y cuya característica es también ser adimensional. Esto multiplicado por el diámetro, expresado en metros, elevado a la 2.63, y todo este término elevado a la 1 sobre 0.54 por la longitud que tendrá que ser definida en metros. A efectos entonces de aplicación, aquí tenemos ya detalladas situaciones generales de nuestras ecuaciones, algunos aspectos específicos los iremos revisando, y principalmente durante el curso nos vamos a enfocar a estos dos autores, la ecuación de Darcy-Weisbach conjuntamente con la ecuación de Manning, y esto va a tener el sustento del análisis que vamos a hacer más adelante para efecto de ir generando o creando criterio sobre el análisis de nuestras pérdidas a lo largo de conducciones cerradas, ya sea que trabajen, tendría que ser el caso específico de aplicación, tuberías de sección circular trabajando a tubo lleno, es decir, sometidas a presión, cuya energía sea producto de la gravedad, es decir, de la diferencia de alturas, o ya bien sea por bombeo. Cualquiera de esos casos pueden ser aplicables nuestras ecuaciones, y es importante que las revisemos para efecto de tanto afinar su forma de cálculo y de aplicación, como el criterio para considerar en qué instancia o bajo qué escenario debo de revisar con qué ecuación. ¿Ok?